compartiendo este espacio con ustedes, saludarlos esta mañana. Hoy en esta conferencia vamos a revisar y a explicar unos conceptos que nos permitan entender, comprender y tener una mejor aproximación hacia el problema de coronavirus o de COVID-19. Especialmente para que ustedes en sus casas, en sus hogares, puedan tener pues también una referencia a fondo de cómo abordar esta situación y no menos también pues adquirir conocimiento que les permita evidentemente pues tener una perspectiva más amplia, informada de lo que está sucediendo en nuestra actualidad con la pandemia a nivel mundial y cómo repercute en nuestros hogares. Les voy a pedir el favor que apaguemos el micrófono de todos para que porque se oye mucho ruido y podamos organizarnos mucho mejor allí. Bueno, todos sabemos que vivimos pues en una situación mundial, inclusive nacional, muy difícil, muy compleja. En muchos niveles se ha venido alterando esta situación porque realmente nos tomó por sorpresa o nos tomó muy desprevenidos a nivel, yo creo que de todas las personas a nivel mundial. Cuando digo yo, pues esto está desequilibrando muchos niveles. Hablo de la parte económica, de la parte de salud, de la parte académica, en la parte laboral, por nombrar algunas de las dificultades que están generándose pues a nivel de toda nuestra sociedad y nuestro quehacer. Por lo tanto, pues es importante empezar a hablar de lo que es salud mental, ya que hay una serie de temas que son muy importantes pues revisar, porque hay estudios que se han hecho en otros tipos de situaciones muy parecidas o muy similares a las que estamos viviendo, y pues esto nos está brindando información importante en cómo poder abordarla de forma más idónea. Es decir, que esto nos invita a que tenemos que estar cada vez más preparados, asumir mucho mejor la situación que vivimos, porque pues esto nos va a dar la posibilidad de anticiparnos mucho mejor pues a las consecuencias que nos está efectivamente dejando esta pandemia. Y es importante también entender pues que si lo hacemos bien, ¿cierto? Si manejamos pues toda una gama de estrategias adecuadas, pues vamos a llegar a buen puerto para asumir esta situación. En este campo, pues en el quehacer, en el día a día en el que estamos, generalmente estamos escuchando en nosotros mismos, en nuestros hijos, en nuestros conocidos, en nuestros familiares, en aquellas personas que no conocemos directamente, pero las vemos en las noticias, en los periódicos. Estamos escuchando constantemente sobre la ansiedad, sobre el agotamiento que genera el encierro o el confinamiento en este momento, sobre la irritabilidad, sobre la tristeza, sobre inclusive mucho más sobre la incertidumbre, la rabia, inclusive la culpabilidad para aquellas personas que en algún momento pudieron adquirir el virus y contaminaron a otras personas sin darle el manejo o porque no tenían el conocimiento. Pues efectivamente, pues todo ello está directamente vinculado al estrés que nos está produciendo toda la situación que vivimos a nivel de emergencia pues sanitaria.
En este momento, pues la temática, permítame un momento. El propósito de la conferencia o la temática que vamos a abordar de una manera ágil, pues es conocer todas las reacciones respecto a los aspectos generales psicológicos que nacen desde el estrés y que se dan por este confinamiento obligatorio del COVID-19. También vamos a hablar un poco sobre nuestra inteligencia emocional como una fortaleza para poderlo abordar en este momento, en nuestra actualidad. También vamos a brindar algunas estrategias o aspectos que vamos a tener en cuenta frente al bienestar psicológico, que va más allá de la pandemia realmente. Y pues vamos a brindar algunas estrategias y recomendaciones pues para manejarlas en nuestro hogar. Muy bien. Como bien sabemos, el cerebro es quien controla todo lo que nosotros somos y por lo tanto, pues una de sus principales funciones es estar observando todos los estímulos o todas las amenazas que pueden aparecer en un determinado momento. Efectivamente, pues cuando el cerebro detecta algunos estímulos que pueden ser amenazadores o que pueden ser peligrosos para nosotros, pues activa todas sus funciones y todos sus centros. Basado específicamente en qué? En la defensa, ¿ok? Y esto nos prepara para poder reaccionar de manera adecuada. Por ende, en este momento en que se encuentra nuestro cerebro ante esta situación, pues va a requerir de mayor energía y dos, adicionalmente, pues va a generar una alta tensión. ¿En qué campos? En la parte física, en la parte cognitiva y en la parte emocional. ¿Ok? Entonces, dicho pues lo anterior, el estrés es un mecanismo que cumple una función positiva en nosotros, que es protegernos y que es llevarnos a tener mayores procesos de adaptabilidad y que realmente se convierte en la mayoría de veces en una energía que nos permite funcionar y actuar de manera adecuada en estos momentos o situaciones difíciles. Pese a ello, pues hay estrés que terminan desbordándonos, que tienen una intensidad mucho más alta y se convierte pues realmente en un alto generador de malestar para nosotros, que generalmente nos está permitiendo pues recordar, ¿sí? Que realmente nosotros debemos aprender a manejar pues todos estos niveles de estrés. También es importante recordarles que nosotros aprendemos, realmente todo lo que aprendemos y utilizamos esa información, se da directamente en la parte de la corteza prefrontal y en todo lo que tiene que ver con el neocórtex. Se habla de que nosotros tenemos prácticamente tres cerebros aquí. El primero es el reptílico, que tiene que ver, como ustedes ven en la imagen, un código biológico. Es el primero que se empieza a desarrollar o que nos empieza a brindar elementos para tener en cuenta todo lo que es los ciclos de atención, todo lo que tiene que ver con el sueño, todo lo que tiene que ver con la actividad física general. Luego viene pues nuestro cerebro límbico, también llamado cerebro emocional, que efectivamente es allí donde se encuentra la motivación, donde se encuentran las emociones, donde se encuentran y se genera todos estos niveles de estrés y demás emociones.
Y luego viene la parte de la neocorteza, que también es llamado cerebro humano, donde realmente aprendemos todo lo que tiene que ver con el lenguaje, con la memoria operativa, esa memoria que nos permite tener una secuencia para cumplir una meta, todo lo que tiene que ver con la lectoescritura, con el razonamiento abstracto, y pues a nivel general lo que quiero mostrarles es que efectivamente el cerebro, pues estas son las principales funciones que tiene que nos permite realizar procesos de aprendizaje y adaptarnos mucho mejor al medio. Partiendo de eso, pues efectivamente, lo que buscamos todos los seres humanos es tener un cerebro que nos permita estar en unas funciones cognitivas pues adecuadas para poder resolver situaciones en nuestra cotidianidad, para poder disfrutar situaciones del medio, para poder desarrollar y tener habilidades en diferentes áreas, ¿cierto? Y para ello pues necesitamos efectivamente de estar muy receptivos y muy tranquilos manejando pues todas las capacidades que nos permiten resolver situaciones. Versus pues a tener un cerebro con unos niveles de estrés. Efectivamente aquí yo les coloco en la imagen, cuando nosotros tenemos un desequilibrio o viene o nos impacta un estímulo que puede ser amenazante, pues efectivamente vamos a tener una tensión física, vamos a tener un estrés físico, un estrés emocional. Fíjense que las áreas donde, a ver si encuentro aquí algo, las áreas donde se produce el estrés, donde se produce la ansiedad, se encuentra en el hipotálamo y se encuentra en la amígdala. Entonces, efectivamente, ellas son los que allá regulan o generan todo lo que nosotros sentimos cuando nos encontramos ansiosos o cuando nos encontramos en un nivel de estrés pues en esos momentos. Doctora Sonia, perdón, una interrupción. En este caso, cuando estamos hablando de un estrés, generalmente estamos satanizando lo que es el estrés, y es ahí donde viene pues nuestro primer error, porque efectivamente como nos estamos dando cuenta, pues el estrés tiene una función importante que es protegernos frente a situaciones amenazantes. Desde la psicología, sí estamos ya muy seguros y tenemos fundamentos importantes para afirmar pues, que existen 4 características más bien que hacen pues, que una situación sea potencialmente estresante. La primera, pues que llegue a algo realmente que sea, perdón, novedoso. Permítame, miro algo. Vamos a empezarla así. La primera característica para que nosotros podamos identificar que un estrés es potencialmente fuerte o tiene un nivel alto, el primero es que sea novedoso, ¿sí? Que sea no familiar para nosotros, que este estímulo no lo comprendamos, no sabemos cómo funciona y pues por ende no sabemos cómo enfrentarnos a ello. La segunda es que la persona sienta que realmente no puede controlarlo. O sea, que la situación novedosa que llegó realmente no sabe cómo actuar, no sabe cómo darle el manejo y por ende no sabe cómo controlar todo pues esta carga. Además que aparezca de forma impredecible, que tenga un impacto inmediato y por lo tanto pues no entendamos lo que está sucediendo y mucho menos pues lo que va a suceder. Y el otro es que sea una situación real de amenaza, de peligro latente, que atente contra nuestra personalidad y con nuestra supervivencia. ¿Listo? Por lo tanto, efectivamente, estos son estos elementos importantes que debemos tener en cuenta para saber
que un estrés está siendo nocivo o que para nosotros nos puede alterar de manera ya más seria. Como si ustedes unen un poco lo que estoy hablando en este momento, pues prácticamente estos 4 puntos están muy relacionados, ¿cierto?, con la emergencia sanitaria que nosotros estamos viviendo en la actualidad. Y hace pues que un gran porcentaje de la población sea potencialmente estresante y difícil pues de controlar. Ahí existen, permítame, algunas creencias inadecuadas que se tienen acerca del estrés. O sea, yo aquí lo que intento es que nosotros tengamos el conocimiento de que sentir estrés no es algo negativo, ¿sí? Por lo contrario, nos permite utilizar diferentes estrategias y ponernos o potencializar todas nuestras habilidades para enfrentar situaciones. Pero igualmente, pues el estrés se le ha dado un mal manejo y dentro de algunas creencias que han sido como muy negativas, es que la primera es que el estrés viene determinado por situaciones, es decir, que una situación específica nos va a generar inmediatamente estrés, ¿sí? Y que la persona pues efectivamente va a tener la reacción también específica a esa situación. Entonces, por ejemplo, si yo veo que están robando a una persona, pues voy a tener una reacción directa, ¿sí? Y un nivel directo a eso que estoy viviendo en el momento. La segunda creencia es que pensamos que todos debemos estresarnos en situaciones también específicas. Yo coloco ahí el ejemplo de que hay momentos en que nosotros podemos tener o estamos en un proceso de selección y en ese proceso de selección en nuestros trabajos, pues vamos a pasar por diferentes áreas y esto nos genera un nivel de estrés, pero efectivamente este proceso nos lleva a madurar, a tener conocimiento, nos genera de alguna manera satisfacción si llevamos a cumplir pues con todo lo que nos están pidiendo y adicionalmente, para algunas personas también pueden vivir ciertas situaciones en las relaciones interpersonales que pueden ser difícil, hablar en público, abordar al sexo opuesto de pronto y no tener todas las herramientas para poder sentirse cómodo, como hay personas que realmente lo hacen de una manera tranquila, fácil y satisfactoria. Entonces, lo que es estresante para mí no necesariamente es estresante para la otra persona. A pesar que puedan ser situaciones de peso, ¿no? Situaciones difíciles. La otra es que las situaciones que producen este estrés son siempre de carácter negativo y ya estamos viendo que no necesariamente el estrés es un elemento negativo en nuestras vidas. Porque también cuando nosotros conocemos a alguien o cuando nos enfrentamos a nuestro primer trabajo o los niños van por primera vez a su colegio, pues esto genera un nivel de estrés, pero termina siendo de alguna manera motivante para poder desenvolverse e ir cumpliendo con lo que le demanda pues su medio. Adicionalmente, otra creencia que tenemos es que los niños ni los adultos mayores deben experimentar estrés, porque ellos no tienen una carga de presión social alta, porque no tienen una carga, digámoslo, una responsabilidad económica de, efectivamente hay unos adultos mayores que tienen que salir a trabajar, pero generalmente la población ya más avanzada, pues debe estar en una posición donde ya su vida va un poco más cómoda, más tranquila, y nosotros pensamos que efectivamente ni en esas dos poblaciones pues no deberían sentir estrés. Y la otra es que cuando hay personas que ya manejan una experiencia, una actividad, que ya tienen mucho tiempo de poder realizar una actividad, ellos tampoco van a sentir estrés. Y en cualquier momento, efectivamente, dentro de las actividades podemos llegar a vivir
esta parte del estrés. Muy bien. Adicionalmente es importante entender aquí, antes de socializar la diapositiva, que la parte del tema de la pandemia, o todo el tema que tiene que ver con el estrés, con lo que vivimos en el diario vivir, debemos ya empezar a navegar en todo lo que tiene que ver con salud mental. Y bien, aún la salud mental no está ocupando las portadas principales en los noticieros ni en los periódicos. Vamos, por favor, yo agradecería que apagáramos los audios, los micrófonos. A ver si yo lo puedo apagar desde aquí. Ok. Bueno, perdón. Entonces, les estaba hablando que el tema de la salud mental es un tema que en este momento todavía nosotros no hemos abordado, porque ustedes generalmente ven en las noticias pues el número de infectados, el número de personas que desafortunadamente han fallecido por el COVID, las estrategias económicas, si ya llega la vacuna, bueno, todo esto que nosotros estamos como bombardeados en el diario vivir, pero realmente todavía no está muy presente o no es muy protagonista la parte de salud mental en todo nuestro quehacer. Aspecto que posiblemente siento que va a empezar a ser muy, muy protagonista en todos los principales noticieros y en todos los periódicos, porque realmente va a dejar esta situación en la que vivimos, pues va a dejar unas consecuencias. Y eso de alguna manera lo sabemos todos. Y por ende, pues necesitamos pues ser mucho más idóneos para poder abordar todo lo que viene detrás de estas pandemias que ya han venido pasando en la historia pues de la humanidad. Haciendo pues referencia a todo lo anterior, pues esto nos dice efectivamente que cada vez más los que trabajamos en la parte de salud, ¿sí? Y en otras áreas, pues esto nos va a dar mayores herramientas para poder apoyar a la población en todo lo que va a necesitar para volver a recuperar el país, ¿cierto? Y darle pues el manejo adecuado en este sentido. Es importante también entender que cada persona pues vive la situación de estrés según su historia de vida, cómo generalmente ha manejado sus emociones, y adicionalmente pues estas personas van a tener mayor capacidad para manejar el estrés y otras de pronto van a tener mayores dificultades y tenemos que ir preparándolos a ellos para que cada vez más tengan herramientas para poderlo asumir. Es importante que los niveles de estrés, pues como les digo, dependen de cada persona, porque tenemos una historia de vida muy diferente, ¿cierto? Y unos pues han tenido una vida más favorable y otros pues han tenido que vivir unas experiencias más difíciles que de pronto en la actualidad no estén tan elaboradas, ¿cierto? Y que al venir pues esta situación pues puedan florecer otras situaciones complejas. Otras personas pues tienen mayor sensibilidad al estrés. Generalmente
eso nos va de alguna manera dar algunos pasos en la parte de salud mental para poder apoyar y preparar a estas personas. Otras población puede encontrarse en una situación muy, muy difícil en el momento en que llegó la pandemia o que llegó el confinamiento y que empezamos a detectar que ya había personas que se estaban empezando a contaminar del virus, pues una situación difícil aumenta esta complicación y puede verse mucho más estresado o puede verse con mayores dificultades allí. Y por lo tanto, pues el impacto de la pandemia termina siendo muy heterogénea, o sea, tiene una gama de dificultades y de percepciones y de ideas que asociadas a su creencia, pues van aumentando o van disminuyendo pues la capacidad de ver esto como un problema realmente grave. Unas personas pues no lo ven tan grave, no lo ven tan difícil, otras pues ya empezamos a detectar que realmente pues es serio lo que estamos viviendo y que tenemos que darle pues el manejo adecuado. Es importante también recordar, ¿sí?, que al ir uniendo todo lo que hemos hablado, de que cuando tenemos unos niveles de estrés, se activa todo nuestro sistema fisiológico, que hay toda una respuesta luego subjetiva que en general toma formas de emoción. Cuando hablamos de emociones tenemos que hablar que el estrés puede vivirse también como ansiedad, puede vivirse como angustia, puede vivirse como rabia, como irritabilidad constante. Es decir, que si bien el estrés es un contexto en el cual todos podemos estar o todos podemos vivirlo, pues esa amenaza puede generarnos dificultades en todo lo que tiene que ver con nuestro estado de ánimo. Y cuando hablamos de estado de ánimo, es muy subjetivo, como lo dije anteriormente, y a veces no somos tan conscientes de cómo manejamos nuestro estado de ánimo. Pero las otras personas que están alrededor sí empiezan a detectar de que, ya no eres como antes, ¿sí? A veces reaccionas muy fácil, ya utilizas palabras muy directas, muy fuertes, constantemente estás gritando en casa, etcétera, etcétera, y efectivamente, pues ya viene a alterar todo lo que tiene que ver con pues nuestro estado emocional. Doctora Sonia. Adicionalmente. Doctora Sonia. Dime. ¿Podrías darle acceso? Creo que hay participantes que están solicitando acceso, por favor. Perdón, porque tengo que salirme de la pantalla para verlo. Ya, ok. ¿Listo? Aquí ya quedamos. Vuelvo acá. Disculpen, pero... Bueno, estamos por aquí. Ok. En este aspecto, estábamos aquí. Vamos a hablar un poco sobre la curva de estrés. Y esta curva de estrés tiene un objetivo de mirar dentro de esta curva que las puntas son fundamentales tenerlas en cuenta, porque si se dan cuenta en el campo verde aparece falta de motivación. Cuando nosotros también nos encontramos frente a situaciones de nuestro diario vivir,
en el cual no nos exigimos, en el cual no tenemos una respuesta en algún nivel, llamémoslo así, de estrés, pues también esto nos va a traer ciertas dificultades y no vamos a poder cumplir o desarrollar con, o no vamos a ser eficientes ni eficaces en estos procesos. Entonces, efectivamente, un ejemplo de ello es un estudiante que está en su diario vivir en la universidad y no estudia, tiene parciales y de pronto no estudia para algún parcial, para algún examen, no tiene una exigencia, no tiene para él una carga de estrés que le puede generar crear, utilizar diferentes dispositivos y en ese caso pues efectivamente no va a ser productivo en lo que está realizando académicamente en el momento. Entonces esa despreocupación a diferentes situaciones pues también genera un elemento pues negativo en la manera en cómo podemos manejar las situaciones. Adicionalmente, cuando digamos, logramos identificar los niveles de estrés y buscamos esa exigencia y logramos resolver situaciones, estamos allí manejando un estrés óptimo. Pero efectivamente, cuando ese estrés empieza a tener una intensidad mucho más alta, pues efectivamente empezamos a tener un agotamiento y pues empezamos a dar una respuesta de estrés cada vez más alta que nos limita y empezamos a vivir ese estrés excesivo. Pero cuando adicionalmente este estrés, se mantiene en el tiempo y empieza a tener una intensidad y una frecuencia más alta, generando limitaciones en otras áreas, pues estamos hablando de ese estrés tóxico que también pues va a dejar o vamos a empezar a navegar dentro de trastornos en nuestra salud mental y de ahí vienen pues todo lo que hablamos de trastornos de ansiedad, trastornos de depresión, etcétera, etcétera. Bueno, esta es una diapositiva que a partir de lo que yo les he manifestado quiero regalársela a ustedes para que nosotros podamos interiorizarla constantemente en lo que estamos viviendo. Dice, el miedo es normal, nos protege, como lo hemos visto anteriormente. El miedo anormal nos paraliza. El miedo normal nos motiva a mejorar nuestro bienestar individual y colectivo. El miedo anormal constantemente envenena y distorsiona nuestra vida interior. Nuestro problema no es librarnos del miedo, sino aprovecharlo y dominarlo. Yo creo que esta diapositiva resume un poco lo que hemos venido hablando anteriormente, entender lo que el estrés, que aquellas emociones que se pueden llamar emociones perturbadoras, que nuestros estados de ánimo pueden darnos una mala jugada, pues el hecho no es rendirnos ante ello, sino realmente comprender que tenemos estrategias para poder afrontar estas situaciones en las cuales vivimos. Y es aquí donde empezamos a hablar sobre la inteligencia emocional, ¿ya? Y uno de los representantes más grandes sobre la inteligencia emocional es Daniel Goleman. En este caso, pues, Daniel Goleman dice que la inteligencia emocional son todas las habilidades y competencias a nivel, cuando hablo de competencias, hablo también de competencias afectivas intrapersonales e interpersonales que tenemos todos los seres humanos y que se centra en cómo tú te manejas, en cómo tú te regulas y te controlas
y cómo son tus relaciones interpersonales. Entonces, aquí es que efectivamente para poder desarrollar en nosotros o ser cada vez más óptimos en nuestra inteligencia emocional, debemos desarrollar 4 componentes. Dentro de esos 4 componentes está el primero, tener mayor conciencia de sí mismo. Es decir, que saber y entender realmente lo que sientes, es comprender cómo tus emociones, ¿sí? Hablan de ti en ciertas situaciones de vida. Es también comprender la intensidad en que tú le colocas esas emociones, ¿ya? Para cualquier situación o para dando una respuesta al medio. Entonces, efectivamente, pues te permite, o allí tenemos que desarrollar esta habilidad de pensar constantemente en quiénes somos emocionalmente, ¿sí? Cuando nos presentamos o se nos presenta una situación, cómo nos enfadamos, ¿sí? Cómo generalmente estamos expresando ese enfado, qué tantas limitaciones tenemos, cuánto nos desgastamos emocionalmente y desgastamos a los demás. Adicionalmente, o el segundo punto, perdón, es autogestión, y Daniel Goleman nos dice que en esta área de autogestión, pues es permitirnos evaluar y controlar cómo cumplimos con nuestras metas. Nos permite saber los logros que tenemos, las dificultades que también se nos van presentando. También adicionalmente nos permite ser positivos frente a las situaciones difíciles que vengan. Nos permite adicionalmente cada vez más regular nuestras dificultades. Y aquí hay un punto importante. Yo desde los niños hasta mis pacientes adultos, yo siempre les digo, y si me están escuchando, lo van a entender aquí, siempre les digo que la vida es de problemas y que nosotros tenemos que tener la capacidad constante de resolver esas situaciones y que tenemos que ser estratégicos para poder tomar decisiones en el día a día. Y de alguna manera, Daniel Goleman lo está expresando constantemente. El tercer punto habla de la empatía, que es un componente muy difícil, muy complicado, para entender el otro. Generalmente pensamos, siempre estamos hablando de la empatía, es colocarnos en los zapatos de los adultos. Tenemos una dificultad importante de realmente los demás. Siempre queremos que nos entiendan a nosotros fácilmente, pero nosotros tenemos dificultad de leer, de comprender lo que siente, de mirar la carga que puede llegar a tener y apoyar en esos procesos. Efectivamente, Goleman nos dice que el tener el proceso de empatía es tener esa capacidad de leer las reacciones que tienen los demás y especialmente irnos especializando en lo que es el lenguaje no verbal, ¿sí? Y aquí es fundamental porque en este punto tenemos dificultad para poder leer el lenguaje no verbal de las personas. Y en esta parte de empatía es donde más tenemos que desarrollar esos elementos. Las personas no lo dicen todo con palabras, y yo lo coloco aquí como una nota importante, sino sus gestos y su tono de voz, todo lo que tiene que ver su expresión corporal, nos dice a veces mucho más. Y mire, para los adultos, generalmente nosotros los adultos nos cuesta expresar realmente lo que sentimos. A veces nos preguntan, inclusive lo dicen en forma de chiste, que nos dicen a las mujeres que a veces nos enojamos con algo
Y efectivamente, cuando nos van a preguntar, ¿estás enojado? No, 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 yo no muy enojada. No, 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 no me pasa nada, no me pasa nada, pero efectivamente por dentro hay mucha información que estamos manejando y tenemos una estructura conductual en el día a día que los demás empiezan a intentar leerla, pero decimos cómo abordarla, ¿cierto? O cómo abordarlo en ese aspecto. Entonces, Goleman dice que en la capacidad que nosotros tenemos para poder entender ese lenguaje no verbal, vamos a ser mucho más empáticos y vamos a tener la capacidad de relacionarnos mucho mejor y resolver situaciones que tienen que ver en las relaciones interpersonales. El cuarto punto tiene que ver con manejar bien tus relaciones interpersonales, tener mayores habilidades sociales. Y yo coloco aquí y hago énfasis con diferentes personas y en diferentes ambientes. Porque muchas veces en casa somos uno y afuera en el trabajo o en las relaciones, cuando llegan los familiares, los amigos a casa a visitarnos, somos otros totalmente. Entonces, efectivamente, lo que nos lleva a este cuarto punto es que tenemos que empezar a fortalecer mucho el ser más asertivo, ser más afectivo con los demás. Realizar ese tercer punto de ser mucho más empáticos, de aportar a los demás constantemente y tener como esa misión de que constantemente debemos estar dándole a los demás, debemos asistirlos, brindarles afecto, escucharlos, preguntarles cómo se sienten, cómo resuelven, qué pasan en todo lo que están viviendo, y eso nos permite fortalecer la capacidad de escucha, porque a veces oímos, mas no escuchamos. Y eso pues también en esa posibilidad nos va a favorecer todo lo que tiene que ver con la comunicación asertiva y nos va a permitir inclusive ser líderes y poder llegar a persuadir, a manejar información en beneficio pues del sistema. Dentro de la inteligencia emocional, dentro de la inteligencia emocional nos dice que efectivamente cuando nosotros no desplegamos pues todas esas capacidades o esas habilidades, pues vamos a afectar estos componentes que ustedes están viendo. La parte motivacional, que es fundamental entender que por la motivación es que realmente podemos llegar a interiorizar el aprendizaje. Es decir, a que la información quede en nosotros y podamos ser muy hábiles para llegar a sentir satisfacción de logro allí. Efectivamente, todos los dispositivos de nosotros, toda la parte cognitiva, pues se va a ver un poco alterada en el momento en que no seamos hábiles emocionalmente, en nuestro comportamiento y en nuestras acciones. También va a ser claro las dificultades que vamos a presentar y por ende, pues, en todo lo que tiene que ver con nuestras relaciones interpersonales. Por lo tanto, podemos decir que el objetivo de nuestra inteligencia emocional, porque yo quiero que ustedes lo vean de esa manera, es que nosotros debemos comprender que cada emoción tiene su lugar, tiene su espacio y que adicionalmente cada emoción tiene un mensaje para nosotros mismos y para los demás. Entonces, cuando nosotros reaccionamos de una manera inadecuada, tenemos que estar pensando qué nos sucede, estamos frustrados, estamos cansados, entonces, ¿qué acción debemos tener para poder ser mucho más asertivos en estos momentos? Por ende, pues el problema del manejo de las emociones es que primero ellos tienen unos niveles y que tenemos que evitar que esos niveles tengan una intensidad que dañen, que nos generen una carga emocional a nosotros mismos y a los demás, que pueden estar fuera de un lugar o del contexto, a veces una situación pequeña que no es significante para las personas que están alrededor,
tienen una reacción muy fuerte y realmente desajustan todo el sistema. Es allí cuando te dicen, no, pero pues esto no debió suceder, ¿qué pasó aquí? Entonces, generalmente eso también tenemos que identificarlo. Y que las emociones que pueden llamarse o que quedan en nosotros negativas o perturbadoras, como la tristeza, la ansiedad, no pueden durar mucho tiempo en nosotros. Yo siempre le digo a mis chiquitos y adicionalmente a los adultos y adolescentes que se vale enojarse, se vale estar triste, se vale tener diferentes problemas, dificultades, pero efectivamente no se vale que estas emociones perduren en el tiempo. Y adicionalmente, pues las emociones adecuadas pues requieren de una regularización, de entenderlas, de estar reguladas constantemente y para poderlas pues manejar. Por ende, pues lo que estoy aclarando aquí es que cada emoción pues tiene una función también y esa también nos permite adaptarnos a nuestro organismo, comprender cómo reaccionamos y adicionalmente nos permiten también adaptarnos al ambiente y solucionar, que las emociones también son un canal para solucionar, para alejarnos del dolor y para tomar decisiones. Y una experiencia pues emocional involucra todo lo que es la parte de cognición, todo lo que son las actitudes, las creencias que tenemos de nuestro medio y en general de nuestro medio más directo y de la cultura a nivel general. Los padres a veces me preguntan, bueno, doctora, ¿y esta inteligencia emocional cómo se la empezamos a enseñar a los niños? ¿Desde qué edad es asertivo empezar a trabajar esa inteligencia emocional con los niños? Y yo les digo que desde el mismo momento en que nace el niño, nosotros ya estamos trabajando en inteligencia emocional. El niño nace con unas emociones primarias y él requiere de un proceso de regulación y de conocimiento de esas emociones. ¿Quiénes somos los que empezamos a enseñarle el manejo de esas emociones? Los padres. Es decir, que nosotros somos sus primeros maestros para poder regular las emociones. El cerebro del niño nace muy abierto a percibir todo lo que hay alrededor, inclusive a estar atento de esa persona que le brinda afecto, que le brinda cuidado, que le subsana sus necesidades de una manera tranquila y regulada. Y que esto se va presentando, estas dificultades que el niño va teniendo, que va descubriendo, pues efectivamente se van presentando tanto en el colegio como en la casa. Y el padre es efectivamente el primero que debe ayudar a su hijo a orientar en todo el manejo y la regulación emocional. También es importante recalcar que los niños tienen unas preocupaciones y las preocupaciones de los niños y los adolescentes básicas es todo lo que sucede en casa y todo lo que sucede con los compañeros. Por lo tanto, si un niño es muy estresado, muy ansioso, muy nervioso, etcétera, etcétera, tenemos que revisar la dinámica de la familia y tenemos que revisar cómo generalmente nosotros abordamos a nuestros hijos. Si los abordamos de forma impulsiva, si los abordamos de una manera fuerte, si siempre estamos gritando, etcétera, etcétera. En el caso de los adultos, pues nosotros generalmente estamos preocupados por todo, digo yo. Estamos preocupados por el trabajo, por la parte económica, por las relaciones que tenemos con las personas, por la situación que vivimos, por la relación de parejas, etcétera, etcétera. Entonces, nuestra inteligencia emocional también nos dice, usted debe aprender a gestionar las emociones, ¿sí? Y esto de gestionar las emociones, no es, a pesar de que es un tema muy nuevo en nosotros, esta gestionar de emociones viene desde la evolución de la especie, porque generalmente nuestros antepasados no tenían muy en cuenta toda esta parte de la evolución, eran más instintuales,
más de su parte fisiológica, y a medida que hemos venido evolucionando, pues nuestro sistema nervioso central también ha evolucionado, y esto genera, pues, digámoslo, ya viene el término de entender que el aprendizaje está muy relacionado con lo emocional. Y entonces es importante empezar a responder mucho más asertivamente a todo lo que nosotros vivimos, porque nuestro sistema nervioso central está preparado para asumir eso. Generalmente nos dicen que para gestionar emociones voy a nombrárselos, hay que tener tres aspectos. Primero, que es aceptar las emociones tanto positivas como negativas, que es de lo que yo les estoy hablando desde el inicio. Hay emociones que hay como la tristeza, la rabia, la frustración, que muchas veces esas emociones nos permiten resolver situaciones. Si ustedes recuerdan, o los que ustedes han visto Intensamente, la película infantil que estamos aprendiéndola a enseñar a los padres y que la aprendan también ellos, la película pues muestra toda unas dificultades que tiene que pasar los diferentes personajes, que son las diferentes emociones primarias, y efectivamente quien soluciona todo en la película, o todo lo que está pasando en la vida de la niña, pues es tristeza. Entonces, si ustedes se dan cuenta, pues esas emociones negativas son importantes tenerlas en cuenta y saber que son muy funcionales en nosotros. Ese es uno de los elementos. El segundo elemento para poder gestionar nuestras emociones es ser más consciente de lo que sentimos y de lo que pensamos. Para eso necesitamos realizar procesos de introspección, de atención interna, momentos de quietud con nosotros mismos para poder evaluarnos, para mirar los logros que hemos tenido, las fallas, las necesidades que presentamos, porque es importante saber que nosotros a veces con nuestras creencias negativas que tenemos, pues muchas veces eso repercute en todo lo que tiene que ver con nuestro estado emocional y limita la regulación de emociones y de sentimientos. Aquí yo les coloco un ejemplo de Albert Ellis, que él dice que la cognición, la emoción y el comportamiento siempre van unidos, es decir, tus pensamientos, lo que tú sientes y lo que tú haces siempre están unidos y tienen una interconexión y deben estar siempre reguladas en ese sentido. Entonces, otro aspecto en el cual nosotros debemos aprender a manejar. ¿Cómo? Identificando que hay creencias y que estas creencias es todo aquello a nivel social que vas construyendo en tus representaciones y que van generando una idea en tu vida y la vas regulando todas tus demandas basado en esas ideas. Nos están diciendo que hay unas creencias que son racionales, ¿ok? Esas creencias racionales son producidas, ¿sí? Dentro de algunas, digamos, situaciones vividas que generalmente son brindadas por nuestros antepasados o por nuestros padres o nuestros abuelos, y que en un momento dado nos generan más bien un obstáculo y se interponen en todos los objetivos que nosotros realizamos. Y las otras son unas creencias que son racionales, que son sanas, que son productivas, que en el día a día todavía nos siguen funcionando y son compatibles con lo que nosotros estamos viviendo. Por lo tanto, pues muchas veces no es importante ir cambiando, renovando esas creencias, ir mirando qué tanto tenemos creencias irracionales que nos están limitando. El tercer punto es estar en sintonía con nuestras emociones, es decir, que podamos realizar o identificar nuestros estados emocionales y podamos expresarnos de manera adecuada, que es lo que yo les decía anteriormente, es saber escucharnos, es saber comprender y conocer cada emoción, es saber cómo reaccionamos ante diferentes situaciones, si lo estamos haciendo bien, si no lo estamos haciendo tan bien. Pues de esta manera
vamos a poder inclusive autorregularnos, automonitorearnos, entender si la información y el manejo emocional y toda la estructura cognitiva y toda la energía física que nosotros estamos teniendo, pues está siendo productiva en nuestro diario vivir. En lo que tiene que ver con bienestar psicológico, pues tenemos que tener en cuenta estas diferentes áreas. Primero tenemos que tener un área de autoaceptación, de comprensión de lo que somos, de entender nuestro sentido de vida, todo lo que tiene que ver con nuestra autoestima, autoconocimiento, todos estos procesos que nos van a ayudar cada vez más a ser más independientes, a poder ser más autónomos para tomar decisiones y poder controlar nuestro ambiente. ¿Para qué? Para que las situaciones difíciles, para que las demandas que nos coloca el medio, podamos o logremos más bien, poder superarlas y poder adaptarnos y poder resolver todo lo que se nos va presentando. Eso es lo que nos va diciendo a nosotros, vamos bien, vamos en un crecimiento personal, vamos madurando. Y siempre debemos tener un proyecto de vida, debemos tener claridad de nuestro sentido de vida y ese sentido de vida siempre va a estar encaminado también a las relaciones que tenemos con los demás, con nuestra familia, a todo lo que proyectamos para bienestar de nosotros y para el bien colectivo. Y cuando digo bien colectivo hablo de nuestros hijos, de nuestra pareja, de nuestra familia. Y pues dentro de este momento tan difícil que estamos viviendo, debemos tener muy claro que debemos tener hábitos saludables, que tenemos que tener un bienestar psicológico constantemente. Yo les doy algunas estrategias generales aquí, en todo lo que tiene que ver como estrategias, es que una recomendación grande es que no varíes los horarios o la dinámica que tú llevabas antes de la pandemia, ¿sí? Ni a los pequeños hagamos que ellos cambien esas rutinas. Levantémoslos desde temprano, si tienen sus clases virtuales, levantémonos desde temprano, la hora del desayuno, bañémoslos, vistámoslo a la hora que corresponde, porque si nosotros los dejamos dormir, se levantan con la pijama puesta, los ubicamos en el computador, pues los niños van perdiendo esa disciplina, esa disposición que le permite lo que tiene que ver con los hábitos. Entonces, esto es un elemento importante que debemos tener muy en cuenta. Adicionalmente, es importante, como les digo yo, seguir las higiene, toda la rutina de higiene, ¿sí? De tener horas para cada cosa, tener actividades físicas en casa, bailar, hacer ejercicio, hacer yoga, ver videos, ver clases diferidas, estar terapéuticamente conectado en los horarios, etcétera, etcétera. Si estás trabajando por teletrabajo, pues también tener un horario fijo, también respetar estos horarios, pero adicionalmente también tener tus espacios de ocio ahí. Tener también tus espacios de campos virtuales de ocio, también es importante tenerlo ahí. Si tienes niños, pues seguir las instrucciones específicas del colegio, realizar horarios de estudio, de juego, para que ellos también tengan claridad de qué es lo que viene todos los días, siempre estar reforzándolos de manera positiva, realizar un proceso de juego en familia. Adicionalmente, pues si tienes vecinos, estar con tus vecinos también conectados, eso te va a permitir pues ayudar todos estos elementos. Otras estrategias tienen que ver en la parte de conexiones, siempre utilizar los medios de Skype, de WhatsApp, como un medio para apoyarte, en seguir sosteniendo y manteniendo tus relaciones interpersonales. Hay en la parte virtual, hay programas donde tú ves países, donde ves museos, donde estás viendo el día a día de cosas que de pronto
sentías que por no poder viajar a esos lugares, pues no ibas a conocer. Ya hay mucho más plataformas increíbles donde tú puedes entender el mundo, lo que está pasando en la actualidad. Adicionalmente, comunicarte constantemente con lo que vives, si están en casa, preguntarse cómo va el día, qué ha pasado, qué aprenden, cómo se sienten, si están irritados o cansados. Lo más adecuado es que ustedes se retiren un poco de las personas que están alrededor, busquen tranquilidad, busquen relajación, busquen espacios donde realmente pueden estar un poco más tranquilos. Respiren profundo, aprendan a respirar, aprendan a sentir su corazón, aprendan a relajarse. Eso también les va a ayudar en momentos o situaciones difíciles. Céntrense en ustedes mismos. Eso les va a ayudar muchísimo a entender lo que hay alrededor, a percibir realmente lo que el ambiente, los sonidos, la energía, y eso adicionalmente pues les va a ayudar a conectarse. Recuerden pues que la situación de confinamiento es temporal, esto se va a acabar, ¿sí? Y que va a pasar, pero que tú haces la diferencia en cómo manejas el estrés, en cómo manejas las emociones y cómo le das una respuesta positiva a esta situación, que cada vez te va a hacer mucho más experto y más idóneo para poder buscar una vida más placentera para ti. Es prácticamente lo que les estoy diciendo. Para terminar, solamente un tip. Hay una estrategia del CEL, que es un método de aprendizaje social emocional que se utiliza en muchos países con niños, que se habla del semáforo. Entonces, es importante a veces tenerlos y trabajar con los chicos y con uno mismo sobre el semáforo. Si hay una situación compleja en casa, trabajar un poco y poner la luz roja para todo el mundo, enseñarle a los niños, a nosotros los adultos y a los adolescentes a controlar, a mirar lo que vas a sentir, cómo lo estás percibiendo, qué emociones surgen, a relajarte, a poder pensar un momento en la situación, cuando viene la luz amarilla, a utilizar las estrategias, todas las capacidades que tienes para poder resolver, y la luz verde a estar más tranquilo porque ya estás actuando para poder resolver. Es prácticamente estas estrategias lo que les estoy diciendo. Quería dejarles a lo último esta información. Y un pájaro posado en un árbol nunca tiene miedo de que la rama se rompa, porque su confianza no está en la rama, sino en sus propias alas. Entonces, en este momento, sabemos que pasamos por un momento difícil, pero en nosotros está que podamos sobrellevar y poder salir avante con esta dificultad que estamos viviendo todos y que vivimos en una colectividad, y como colectividad vamos a salir adelante. Eso es, de pronto la conferencia. No sé si alguien quiere hacer una pregunta, alguna apreciación. Si quiere puede alzar la mano. Nadie. Bueno. ¿Tú no quieres preguntar nada? Ok, ¿por qué no preguntas tú? Ninguno tiene preguntas. ¿No? ¿Todos muy claros? Bien. Vale. Mónica, disculpa, qué pena. Digamos que por lo menos, pues con lo que tiene que ver con Santiago. Santiago a veces siente inseguridad al salir a la calle. Digamos que uno lo saca para que tome el sol, pues va con uno y todo, pero él siente como cierto miedo, cierta angustia al salir. No es muy, como digo yo, no lo expresa directamente, pero hay veces que uno siente en las actitudes
¿qué pasa? Yo me acuerdo que recién dejaron salir a los niños por primera vez, le dije que saliera a dar una vuelta aquí al conjunto, pues, obviamente yo lo puedo ver desde la ventana y todo, pero regresó a los 2 segundos, porque dijo, esto está muy solo, esto parece Chernobyl, yo no quiero salir. Y así pasa con él muchas veces, al salir le da como cierto tipo de impresión, eh, él se sofoca con el tapabocas, por ejemplo, entonces siempre dice que se ahoga, que no puede, que prefiere quedarse en la casa, que tener que usar el tapabocas le genera cierta molestia, entonces no sé ahí cómo manejar ese proceso con él, porque aunque tiene que ver con que él identifica la emoción porque él sabe que se siente inseguro al salir, no hay manera de generarle algún tipo no sé cómo expresarlo, de seguridad para que él entienda que, y ya le hemos dicho, esto es una cosa que va a estar permanente tiempo, o sea, va a estar permanente en el tiempo con nosotros y que esto va a durar mucho y que nos toca mantenernos con cuidado, pero pues que tampoco nos podemos encerrar en una burbuja en la casa todo el tiempo, que simplemente hay que aprender a manejar todas las medidas de bioseguridad para salir y al llegar a casa para poder manejar todo. Pero a mí me preocupa que, por ejemplo, ya sabemos que en el colegio de él todo este año va a ser virtual, pero ya el otro año se está mirando la posibilidad de que regrese. Entonces, si estamos hablando de eso, es cómo el volverse a adaptar a esa rutina va a ser algo complicado si sigue con esa ansiedad de la situación. Bueno, muy rápido para contestar eso porque tenemos que ir a terapias. Bueno, primero, una sugerencia importante para los niños, inclusive para nosotros. Esto tiene unos niveles, ¿sí? Antes el confinamiento se convertía en un momento de vacaciones, en un momento de esparcimiento, tenía unas ganancias para todos y ya la prolongación de ese confinamiento pues ya empieza a generar unos niveles de estrés. Pero si ustedes se dan cuenta, a nivel social ya empieza a activarse y a nivel mundial empezamos a activarnos. Entonces, esto tiene unas fases y a los niños hay que enseñarle esas fases, que nosotros veníamos en un confinamiento obligatorio, no podíamos salir, no podíamos salir al parque, efectivamente ya vamos a darnos unos permisos, a dar espacios por la cuadra, a caminar juntos, etcétera, etcétera, y ya vamos a estar preparándonos para tener otros espacios donde podemos ya interactuar. Esto ya después de septiembre, aunque nos vayan colocando, pues si el pico no es cada vez más complejo, efectivamente ya vamos a tener un poco más posibilidades de que los niños puedan salir un poco más tiempo al parque sin subirse pues a lo que siempre nos dicen, a todos estos juegos, pero efectivamente ellos ya van a tener esos espacios de entender que van a salir, que están dispuestos, que tienen que utilizar unas medidas hasta que nosotros nos llegue la vacuna como tal o cuando llegue, efectivamente no vamos a saber cómo se va a administrar. Por lo tanto, pero generalmente ya nosotros debemos estar activos socialmente. Si él se torna ansioso es porque efectivamente ha estado muy reducido su campo social, ¿sí? Entonces, o tiene ideas o creencias ya más de lo normal negativas referente a lo que estamos viviendo. Entonces, hay que empezar a manejar porque esta situación nos tiene que fortalecer para asumir nuestra cotidianidad. Esto no puede ser una limitante en nuestro manejo social. Y lo más adecuado es colocarle las etapas en que nosotros nos encontramos y irle enseñando visualmente a los niños que ya va en una etapa final, donde ya tiene que volver a interactuar, donde de pronto ya vamos a ver más personas, que en horas específicas pues las personas ya no tienen el mismo número de personas en el parque o en la tienda, etcétera, etcétera. Y eso hay que poco a poco ir explicándolo. Adicionalmente, yo siempre les digo, apóyense mucho de nosotros los psicólogos para esos procesos, porque hay que ver si Santiago pues ya maneja unos niveles de estrés, ¿cierto? Y esta situación todavía de no estar muy sensibilizado a que puede empezar a creer que en el futuro muy cercano va a empezar a tener una actividad más fuerte en salir, pues
le va a generar mayor impacto y no sabe cómo controlar esas dos informaciones. Entonces, esa es mi sugerencia en este campo. Papás, a mí me gustaría compartir con ustedes, desde las 11 de la mañana ya deberíamos estar en terapia, ayudando a nuestros chicos. Cualquier cosa, preguntas y demás, no importa. Envíen las preguntas que nosotros estaremos apoyándolos en eso, y adicionalmente, pues nosotros los psicólogos y todos los profesionales estamos preparados para asumir y para apoyar tanto a la familia como apoyar a todos los niños. Me alegra compartir este espacio con ustedes. Todo se fue alargando por este problema en el sistema referente al internet, pero pues podamos hacer estas charlas más cotidianas y poder tener mayores momentos para poder expresar lo que sentimos nosotros los adultos frente a esta situación en la cual vivimos, que se va a terminar, que todo tiene un fin y que nosotros vamos a seguir manejando nuestra vida de la mejor manera con todo lo que les he hablado. ¿Vale? Tengan un feliz día. Dios los bendiga. Me alegra mucho conversar con ustedes. Un abrazo. Gracias, doctora. Un abrazo a Muchas todos. gracias. Bendiciones a Que todos. estén muy bien. Gracias, Bien a todos. doctora, por su intervención y sus tips. Yanis, un punto que lo voy a recalcar a usted.